¿Qué tal? Buen día. Yo soy ingeniero Víctor, a cargo de esta presentación. Mis directores son el doctor Carlos Artemio Macías Rodas y el doctor Pascual. A continuación les voy a comentar sobre una metodología para construir aspas de baja potencia basándose en la impresión 3D. En este caso vamos a ver como contenido la introducción, objetivos, antecedentes, el fundamento teórico, la metodología, los resultados y la conclusión a la que hemos llegado sobre este proyecto hasta ahorita. En este caso, sabemos que la impresión 3D se ha desarrollado con mucha velocidad a lo largo de estos años. Esto conlleva también a una abertura de áreas en las cuales podemos aplicar dicha tecnología para poder lograr nuestros fines, nuestros cometidos, que en este caso sería la construcción de aspas, por ejemplo, en otras áreas como acaban de comentar, prótesis, biomédica, etcétera. En este caso, nos vamos a enfocar en las turbinas y desarrollo sobre objetos de eólica. Mi objetivo general en este caso es incrementar el rendimiento estructural de un aspa de una turbina de eje horizontal mediante la integración de materiales compuestos. Esto nos lleva a definir cómo y por qué. Para eso están los objetivos específicos, que en este caso nosotros desarrollemos un procedimiento en el cual vamos a poder incorporar el material compuesto a dicha aspa, tomando en cuenta ciertas consideraciones de diseño para que dichos materiales sean unidos de forma homogénea y no haya como que una disparidad entre ellas. También vamos a cuantificar o medir la integración de este material a la geometría de aspa, cómo se puede adaptar completamente o correctamente este material a la forma que va a tener nuestra aspa. Y para finalizar vamos a determinar la integración del material compuesto y se van a caracterizar la incorporación establecida, estableciendo las pautas en las cuales nosotros podremos garantizar una mejora en el rendimiento, como disminuyendo el peso, aumentando las densidades de los materiales, etc. En el caso de los antecedentes, podemos observar que tenemos 5 antecedentes principales, en los cuales nosotros podemos observar los tipos de análisis que se realizaron y los resultados que obtuvieron. Esto nos va a servir para fomentar el uso de los materiales y cómo podemos implementarlos, ya sea en la simulación que estamos haciendo. En el primero, que es George A., en el 2022, hizo un análisis de estructura interna del aspa. ¿Qué es la estructura interna? Primero que nada, es como quien dice, es aquella que va a soportar las cargas que va a tener nuestro perfil aerodinámico. Y como resultado, obtenemos un módulo de formación de 4.500 megapascales que nos va a servir para colocar en las características de nuestros materiales y poder evaluar el material en nuestra forma geométrica. Marway R. hizo una evaluación de diferentes materiales generando estructuras internas tradicionales, que más adelante vamos a ver cómo van a ser, donde obtuvimos una resistencia a la tensión de 2.8 megapascales. Es una tensión o básicamente un esfuerzo muy pequeño comparado con lo que se está ejerciendo actualmente, pero como podemos observar, podemos ver la dimensión que son aspas pequeñas. Jan J. en el 2013 hizo un análisis de estructural y de colapso. Esto nos sirve para que, primero que nada, el material compuesto nos da orientaciones de capa para que tengamos una mejor aprovechamiento del material. Como sabemos, la impresión 3D se hace capa por capa, entonces no va a tener los mismos esfuerzos, no va a tener los mismos resultados si hacemos una carga en diferentes direcciones, ya sea X, Y, Z. Por lo tanto, es importante saber cómo vamos a orientar cada una de las capas a la hora de que realicemos la impresión 3D, en los cuales vamos a ver los resultados de la orientación de capa de 45 grados sobre un plano, 0 grados y menos 45 grados. Esto lo que se observó fue que obtuvo los mejores comportamientos con respecto al material y las cargas que se están aplicando. Profesor Meyer M. hizo un análisis de fatiga, con lo cual nos va a dar como resultado los tipos de capa, que ya pueden ser uniaxiales, biaxiales o triaxiales. Esto nos quiere decir que son materiales que pueden tener más de uno, o solo uno, diferentes aportaciones en cada uno de los ejes que podemos hacer. Infinitia, como tal, hizo un análisis estructural de estructuras compuestas, que básicamente ya es realizar como tal un modelo de material compuesto en una sola estructura, ya sea como tipo tejido, ya sea como tipo cono de panal de abeja, etcétera. Y con esto nos da como resultado las características que debe tener un material para que sea un refuerzo y una matriz. Más adelante vamos a ver en la parte de fundamento teórico
que es un esfuerzo, que es un refuerzo, que es una matriz. Primero que nada, el material compuesto es un material que se puede unir de dos o más materiales para mejorar las características que un solo material individualmente no puede tener. Por ejemplo, puede ser más rígido y más liviano a la vez que un material, por ejemplo, cerámico o metálico evaluado de forma individual. En este caso existen las 4 categorías, que básicamente son polímeros, metales, cerámicos y el material compuesto, que también entra en esa categoría. En este caso vamos a ver las relaciones entre la tensión y la deformación laminar, porque como las estamos viendo, material compuesto, impresión 3D, al estar hablando de capas, podemos estar hablando de láminas de un espesor dado. Tomando eso en cuenta, vamos a ver los componentes básicos de una estructura compuesta, donde vemos la parte de compuestas o configuraciones fibra matriz, donde vamos a ver las láminas unidireccionalmente reforzadas o, o de forma unidireccional, que es una composición de fibras paralelas y continuas en un punto más conveniente. Aquí podemos ver cada una de las formas que puede tener nuestro material compuesto, donde el primer tipo, que es el compuesto de fibras continuas, como podemos ver aquí, no sé si se puede ver en mi mouse, es donde tenemos una sola dirección dada por las fibras. En este caso, digamos que sería el eje Z al fondo. El tipo B, que es el fibras compuestas de forma tejida, en el cual van a estar compuestas como tal, unidas de forma de un tejido, como podamos dar a entender cuando estamos tejiendo, cuando se está tejiendo una ropa. Y la tercera opción sería compuesto de fibra discontinua, que básicamente es un material dado con la dirección entre cada una de los materiales o fibras de forma aleatoria. Nosotros no podemos saber exactamente dónde está ubicada la dirección en la cual está colocada la fibra. Y por último, es el compuesto híbrido, que es donde ya tenemos podría, por así decirlo, la opción A con C, puede ser la opción B con C o la opción A con B, en la cual nosotros podemos interpretar o incorporar más de una forma de dirección en la cual es el material compuesto. En esto tenemos que observar que dichas ecuaciones van a regir sobre la interacción, o en este caso, la forma en la que se va a comportar nuestro material a la hora de hacer el análisis con respecto a la forma de la geometría que va a tener nuestra aspa. Estas ecuaciones, que son las deformaciones, están regidas sobre el módulo de elasticidad que va a tener nuestro material. Al ser más de dos materiales, estos se rigen aparte de un esfuerzo en cada una de la dirección, donde tenemos ejes 1, 2 y 3, que en este caso sería ejes 1 con respecto a X, ejes 2 con respecto a Y eje 3 con respecto a Z. Esto, como le vemos, como son materiales no homogéneos, son materiales isotrópicos, se rigen sobre capas y direcciones. Por lo tanto, al hablar sobre la dirección 1 o el eje 1, estaremos hablando de la dirección X. Como les había comentado, estas ecuaciones se rigen sobre el módulo de elasticidad que van con el respecto directamente al material. Lo mismo va para esas ecuaciones, que en este caso son regidas para la dirección 2, que donde la única variación es el módulo de ecuación y el esfuerzo en la cual se está aplicando cada uno de los materiales, donde podemos observar de forma experimental las deformaciones resultantes que va a tener nuestro material de forma esperada. Para ello vamos a ver estos 3 ejes, donde ya estamos viendo una conversión en la cual tenemos sigma, que son los esfuerzos normales, que son básicamente esfuerzos dados por de forma tangente a la cara, ya sea una cara completamente plana o una cara discontinua, que ese se va a comportar de un esfuerzo normal a un esfuerzo cortante, un esfuerzo de tijera, se podría decir, donde tenemos el material aplicándose en el plano 1-2. En este caso ya estamos trabajando, digamos, en el plano XY, donde nuestras deformaciones van a ser igual a 0 en el plano 1, 2 y 3, y en este caso el módulo de rigidez va a ser diferente, que con una relación del esfuerzo cortante en el plano 1-2 sobre el módulo de elasticidad en el plano 1-2. Esto es importante, ya que dichas fuerzas no se van a comportar de la misma manera dependiendo del plano de trabajo en el que nosotros estemos trabajando. Para ello vamos a observar unas ciertas imágenes que estamos viendo actualmente, que es para la resistencia de una lámina continuamente reforzada con fibras, donde podemos ver cómo sería el comportamiento del material dependiendo de cómo estemos usando las cargas. En este caso estamos usando cargas longitudinales uniaxiales, en las cuales vemos que en este caso
el material se está estirando de forma paralela, por así decirlo, y tenemos una mayor longitud de formación, así como también una mayor resistencia a la deformación como tal. El esfuerzo que se está generando va a ser mucho menor comparado con la segunda imagen que estamos viendo, que es la que está la carga uniaxial transversal, donde podemos ver, según la gráfica, los esfuerzos y deformaciones serán, en este caso, las deformaciones serán máximas y los esfuerzos generados serán mínimas. ¿Por qué? Porque al estar hablando de capas continuas, estamos hablando de una unión no completa. Entonces tenemos que estar viendo cómo se va a adherir el material de forma correcta a la hora de hacer el análisis. También, que es lo más importante, es hablar de las cargas de corte, que en este caso son, podemos ver como la gráfica, la última gráfica, es una relación de los esfuerzos longitudinales y transversales que vemos en las primeras dos gráficas. Para ello es donde vemos los tipos de criterios que vamos a utilizar a la hora de hacer el análisis, donde primero que nada vemos el esfuerzo máximo, el criterio de esfuerzo máximo, donde nosotros tenemos que ver como tal cómo se va a comportar nuestra pieza, nuestra aspa, nuestra pala, con respecto a la carga que estamos utilizando, y nos vamos a basar dependiendo de cuánto esfuerzo estamos aplicando. En este caso tenemos una relación que nuestro esfuerzo principal 1 y nuestro esfuerzo principal 2 no tienen que ser mayores a las deformaciones longitudinales, como podemos ver acá, negativas, y longitudinales positivas, así como también las transversales negativas o transversales positivas. Y aquí es donde tenemos que observar que el esfuerzo longitudinal transversal tiene que ser mucho mayor que la carga cortante en el plano en el que estamos trabajando, que en este caso sería en el plano XY o 1-2. Después tenemos que ver la parte de criterio de deformación máxima, porque como tal, el aspa no tiene que deformarse o no debe deformarse tanto, porque si no perdería la eficiencia por lo cual está diseñada. Por lo tanto, tenemos que delimitar las deformaciones para que podamos garantizar un trabajo óptimo para el aspa, donde tenemos que tener en cuenta la deformación 1, en el plano 1, tiene que ser menor a la deformación longitudinal positiva, y tiene que ser menor a la longitudinal, perdón, tiene que ser mayor a la longitudinal negativa. Para ello, también tenemos que observar que la deformación unitaria en el plano 2 o en el eje Y tiene que ser menor que la deformación transversal positiva y tiene que ser mayor que la deformación transversal negativa. Asimismo, como podemos ver en la última ecuación, que también son regidas por medio de en este caso ya no son módulos de deformación elástica, sino de módulo de deformación por rigidez. Vemos que la deformación longitudinal transversal tiene que ser mucho mayor que el valor absoluto de la deformación por cortante de plano 1-2.